corre, el tiempo pasa y yo me pongo cada vez más viejo. ¿Qué tal vez me quede tiempo? Yo me pregunto cómo será. Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. La carta del apóstol Pablo a los filipenses revela ahí en el corazón del apóstol su amor hacia estos hermanos de la iglesia en Filipos. Pero no solamente eso, refleja también el amor de ellos hacia el apóstol Pablo. Y claro, tiene sentido porque fue el apóstol Pablo y en su segundo viaje de misionero, junto a Timoteo y Silas, que organizaron aquella iglesia. Y ahí está la historia, en Hechos capítulo 16, cuando ellos llegan allí y, bueno, la primera persona que fue impactada por el evangelio fue una mujer de negocio, Lidia, y cómo ella les recibió también en su casa. Después narra aquel acontecimiento interesante que Pablo pues hace un milagro y libera a una muchacha que estaba poseída de un espíritu de adivinación, y a los dueños de ella, al verse que no tenían ya negocio, porque ella hablaba del futuro de la gente, pues lo acusaron, lo metieron preso a Pablo y a Silas, y allí en la prisión los azotaron, los metieron en lo último de la prisión. Ellos allí cantaban himnos, dice la palabra, y resultó que vino aquel terremoto y movió las puertas, abrió las puertas, ellos salieron, y allí gracias a eso también hubo otra conversión, que fue el carcelero de Filipos, que aceptó al Señor y toda su familia fue bautizada. Así que así comenzó la obra allí, y ahora esta carta preciosa es a una iglesia organizada. Ya Pablo ya es una persona mayor, está en prisión, y le escribe esta preciosa carta. Comienza así, el versículo 1 del capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así que bueno, aquí se nota la misma introducción en los saludos, que se trataba de una iglesia organizada, y menciona a diáconos, a los obispos. Quiere decir que tenía sus líderes organizados. Y aquí vemos que comienza en un saludo que todos nos gustaría recibir, recibiendo la bendición de Dios. Así que Pablo les está dando esta bendición. Y qué bueno que es Dios quien da la bendición, ¿verdad? Y no el mismo apóstol Pablo. Él da la bendición de Dios hacia ellos. Y bueno, Dios quiere que cada vez que alguien nos salude, pida para nosotros de Dios esa gran bendición. Y bueno, en los saludos vemos valores tan lindos del apóstol Pablo hacia ellos, deseos tan preciosos, que de verdad denotan ese corazón que todos quisiéramos tener, a un amigo, a un hermano, a alguien que nos trate de esa manera, que desee para nosotros esas bendiciones. Ahí los versículos 3 al 5 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Así que sus oraciones, cuando ruega a Dios, y lo hace con gozo,
lo hace por ellos. Muchas veces somos tan egoístas que nada más que pensamos en nosotros mismos a la hora de pedir. Se nos olvidan nuestros hermanos, que si nuestros hijos, que si nuestros nietos, que si situaciones familiares. Pero el apóstol sentía gozo, no orando por sí mismo, que estaba preso, por cierto, y era una persona mayor, sino pensando en sus hermanos. Sentía el gozo y lo hacía con gusto. No estar orando quizás tanto por su situación, que era difícil, sino por sus hermanos en Cristo. Y dice por qué lo hace. Porque ellos tienen un lugar tan especial en su corazón. Dice que desde el comienzo, desde el principio que comenzó la obra, ellos se han mantenido allí fieles, siendo parte activa de su ministerio. Así que él ve en ellos no solamente hermanos que están lejanos, sino hermanos que son comprometidos. Están junto con él en la causa desde el primer día hasta ese momento que ya se acerca el final. Qué lindo es contar con hermanos así, ¿verdad que sí? Aquellos que estamos en el ministerio, hermanos que se han mantenido a nuestro lado, no haciéndolo por nosotros, sino por amor a Dios, pero a nuestro lado por años y años sirviendo al Señor. Y estos saludos, Pablo dice algo tan precioso de ellos en el versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está persuadido, él está convencido, él está seguro de que el Señor va a terminar la obra que comenzó en esos queridos hermanos. Y lo sabe. ¿Por qué? Porque ha visto en ellos ese deseo, esa búsqueda, ese servicio, esa obediencia, esa fidelidad. Y como que han sido así, pues él sabe que el Señor va a terminar la obra que un día comenzó. Y yo no creo que ellos eran perfectos, pero el apóstol está aquí animando. A pesar de nosotros, a pesar de ustedes, a pesar de algún defecto que tienen, porque todos tenemos algún defecto, estoy convencido de que el Señor va a concluir la obra que un día comenzó. Qué palabras positivas que a todos nos gustaría escuchar. Eso da ánimo, eso no es crítica, eso no destruye, eso construye. Y claro, aquí no está hablando Pablo de la salvación, ¿no? Que si se portan bien y siguen así, pues van a ser un día salvos. Le está hablando a personas que ya son salvas, que ya nacieron de nuevo. Y les está diciendo, ustedes no se van a quedar, o no se han quedado, porque ya el tiempo había pasado, no se han quedado como bebés espirituales. Ustedes han crecido, ustedes sirven, desde el primer día se han mantenido fieles. Por consiguiente, estoy seguro de que el Señor va a terminar la obra. Y efectivamente, no está hablando de la salvación, ya ellos eran salvos. Está hablando de que crezcan, que maduren, que se parezcan más a Cristo, que hasta el día que el Señor los llame, ellos iban a estar creciendo, porque al ponerse en las manos de Dios, el Espíritu Santo va a trabajar en ellos. Y bueno, no todos los cristianos eran así. Yo no sé si ahí en Filipenses 100% eran de esa categoría, de servidores, de fieles. Lamentablemente en toda iglesia hay algunos que trabajan 100% entregados y otros que están sin hacer, unos haciendo poco y otros haciendo nada. Pero estás mirando en esta iglesia, en estos hermanos, ese fervor por el Señor, y el Señor le dice, estoy seguro que ustedes van a madurar. Ya son salvos, ahora van a crecer en Cristo. Y bueno, no siempre fue así en otras iglesias. La iglesia de Corinto, por ejemplo, definitivamente era una iglesia distinta. Allí había serios problemas de divisiones entre ellos y luchas. Y el apóstol Pablo fue duro con ellos. Mira cómo dice ahí en 1 Corintios 3, 1-3, la primera parte. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Sí, definitivamente cuando nos comportamos como niños espirituales y nos dan perretas y cosas así, somos carnales, hay luchas internas, deseo de poder,
que se hagan las cosas como yo quiero. Cuando ocurren cosas así, somos niños espirituales. Y el Señor, aunque lo quiere hacer y quisiera hacerlo, no termina la obra que comenzó en nosotros. Nos quedamos a medias en el aspecto del crecimiento espiritual. No digo que nos va a mandar para el infierno, que nos va a desheredar como hijos, ya somos sus hijos. Pero, hermanos, qué bendición que cuando el apóstol Pablo ve a sus hermanos filipenses, ve esos valores y se los dice. Es su saludo. Y bueno, si nos escribiera a ti y a mí una carta del apóstol, ¿qué diría de nosotros? Diría igual, por vernos trabajando, sirviendo, amando al prójimo. Él nos va a decir, estoy seguro que el Señor va a terminar la obra que comenzó en ustedes porque ustedes se están dejando usar por el Señor. Ustedes están permitiendo que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Ustedes están realmente buscando la llenura del Espíritu. Ustedes están poniendo en práctica el fruto del Espíritu en sus vidas, amando a otras personas, sirviendo al Señor. Por consiguiente, estoy seguro que el Señor va a terminar la obra que un día empezó. O nos va a decir como a los corintios. Inmaduros, niños espirituales. Yo creo que ustedes se van a quedar a medias. Van a quedarse niños toda la vida. Bueno, Dios quiera que no. Que nosotros podamos pensar que estamos sirviendo al Señor de manera que nosotros propiciemos que el Señor haga en nosotros lo que Él quiere hacer, y es que Él termine la obra, que nos haga mejores. Ahora, son palabras de estímulo. Ahí en el versículo 8, el apóstol habla que Él los ama a todos ellos con el entrañable amor de Jesucristo. Así que ese mismo amor que Él recibió, que Él sabía que no lo merecía, inclusive Él fue perseguidor de la iglesia, pero por la gracia de Dios Él fue salvo. Él sintió ese amor. Con ese amor Él los ama a sus hermanos filipenses. En el versículo 9 Él enfatiza de nuevo que el motivo de oración no es el mismo a pesar de todas sus necesidades estando preso. Su motivo de oración es que el amor de Dios abunde en ellos más y más, dice, en ciencia y en todo conocimiento. Él quería verlos crecer. Ese era su gozo. Ese era su motivo de oración. No egoístamente pensar en Él, repito, sino en sus hermanos mirándolos. Y ora para que sus hermanos escojan bien. En el versículo 10. Para que sepan escoger siempre lo mejor. Qué petición más linda, hermanos. Oro porque ustedes escojan siempre lo mejor. Porque escojan lo que más edifica, que es servir al Señor, que es crecer en el Señor. Dice que para que abunde más y más en ellos ciencia y todo conocimiento. Esa es su petición, ese es su clamor por sus hermanos, que ellos crezcan, que ellos maduren, que ellos den fruto, que no se queden siendo niños espirituales, sino que crezcan y tengan frutos. Dice que cuando el Señor venga en su segunda venida, los encuentre llenos de fruto de justicia. Dice que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así que la pasión del apóstol Pablo en su oración, en sus oraciones, en sus súplicas, son sus hermanos. Y él se los dice. Y estoy seguro que no está siendo hipócrita, que no está diciendo que él hace algo que él no realmente está haciendo. Estoy seguro que el apóstol Pablo, un hombre de Dios, estaba diciéndole la verdad. Y la verdad era que esos hermanos estaban en su corazón. Pero ¿de qué manera se demostraba que realmente ellos estaban en el corazón del apóstol Pablo? Por la forma en que él oraba. Él rogaba, oraba por ellos. Así que, si me está escuchando un hermano cristiano, hermano, tenga ese mismo espíritu en su corazón. Hacia sus hermanos, obra por ellos para que el Señor los bendiga, para que el Señor los haga crecer a ellos, que los haga multiplicarse a ellos, que el Señor los use, que el Señor termine la obra que un día comenzó.
Y yo no creo que esté mal que lo pidamos para nosotros también, pero creo que habla mucho de un cristiano que siente esa necesidad de orar así por sus hermanos, para que ellos no queden como niños espirituales enredados en conflictos y en problemas y en divisiones. Aunque sean de otra iglesia ellos, aunque estén en otra ciudad, como en este caso. Pablo estaba en Roma, por eso ellos estaban allá en Filipos, y desde allá está el apóstol Pablo orando para que el Señor los bendiga, los haga crecer. Si me está escuchando alguien que aún no ha dado el primer paso grande de fe en Jesucristo para salvación, quiere decir entonces que aún no ha nacido de nuevo. Yo le ruego que usted piense seriamente en esto. El Señor quiere hacer una obra grande en su vida. No somos perro y gato. Somos seres humanos creados a imagen de Dios. Podemos desarrollar una vida espiritual maravillosa. Ser maduros en el Espíritu. El Señor puede terminar una tremenda obra en nuestra vida, pero primero tiene que empezarla. Y empezar es hacernos nuevas criaturas en Él, en Cristo. Y eso es a través de la fe. Ponga su fe en Jesucristo. Fe verdadera que implica reconocimiento de que es pecador. Confiese su pecado al Señor, pida perdón por ellos y acepte el regalo de su salvación que costó la sangre de Cristo en la cruz. Haga eso. Haciendo eso nace de nuevo. El Señor pone en su corazón algo nuevo. Vida en un corazón que estaba muerto, hablando en términos espirituales. Y ya teniendo eso, va a tener hermanos que van a orar por usted y le van a ayudar para que el Señor termine en usted la obra que un día comenzó. Dios la bendiga. ¿Cómo será